determinados. Si hacemos clic tanto en esta imagen, perdón, en esta herramienta como en la herramienta recortar, volveríamos al recorte. El recorte no es destructivo. Si volvemos a hacer clic, podríamos hacer cambios. Por ejemplo, hacerlo más pequeñito, hacerlo más grande. Y si pasamos con el ratón por encima de las esquinas, podríamos rotarlo. ¿Vale? Con esto podríamos rotar una imagen. Otra de las herramientas que tiene Photoshop es Adobe Camera Raw es corregir todo el polvo y la mierda y los pelos que se nos pueden poner en el objetivo, y podemos eliminarlos mucho antes de trabajar con Photoshop. Por ejemplo, si agrego mucho contraste a la imagen, fijaos que aquí tengo una mancha, lo que voy a hacer es corregirla. ¿Cómo la corrijo? Elijo la herramienta de corrección de tinta plana, que simplemente es quitar todos estos restos de polvo y de suciedad del sensor. Lo que hace es que busca una zona, nosotros la podemos buscar también, parecida, y hace una corrección. Si os fijáis, ya nos ha corregido la mancha. Podemos hacerlo tanto muy pequeñitas o las podemos hacer más grandes. Y siempre podemos borrarlas. Tenemos dos opciones, clonar o corregir. Bueno, a diferencia de las dos, la diferencia principal de las dos herramientas es que una clona lo que tiene alrededor y la otra intenta corregirlo. Son muy similares, el efecto es muy similar. Vamos a explicar ahora cómo realizar ajustes a nivel local con Adobe Camera Raw con una herramienta que es el pincel. El pincel que tenéis aquí arriba en las herramientas, y nos va a ser muy útil para hacer tratamientos por zonas. Por ejemplo, el cielo, las niñas, las paredes, el suelo, y sin necesidad de hacer selecciones o máscaras. Nosotros lo que vamos a realizar es una especie de pintura. Vamos a pintar encima con un pincel. Para ello le vamos a dar a nuevo, vamos a cambiar alguno de estos valores. Si les pusiéramos todos a 0 no nos dejaría aplicar el pincel. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, oscurecer la zona del cielo. Tenemos varios ajustes: exposición, brillo, contraste, saturación, que no se debe usar mucho, claridad, que nos aplica un microenfoque, el enfoque propiamente dicho. Podemos cambiar el equilibrio de color o ponerle un color distinto, por ejemplo con color, y podríamos aquí tanto aumentar el tamaño del pincel como disminuirle, pero lo podemos hacer con el botón derecho yendo a la izquierda y hacia la derecha. Tenemos dos circunferencias, una con la línea continua y otra con la línea discontinua. Hasta la línea continua se aplica hasta un 100% del efecto del pincel, y luego va degradando hasta un 0% en la línea discontinua, con las líneas negras y blancas. También se puede cambiar aquí en suavizar, si queremos muy poquito suavizado o queremos bastante suavizado. Bueno, vamos a aplicarlo con este tamaño en este cielo, y simplemente lo que vamos a hacer al querer oscurecer un poquito esta zona del cielo es pintamos encima. Fijaos que se nos está oscureciendo porque tenemos puesto la exposición a un nivel bajo, y este ajuste no se ha aplicado a todas estas líneas, toda esta pared, ¿vale? Porque tiene una máscara automática. Si le diéramos mostrar máscara, veríamos dónde hemos aplicado el efecto. Como hay zonas que son muy parecidas, como esta zona de aquí, pues se nos ha aplicado también la máscara. Lo que tendríamos que hacer es darle a borrar. Por ejemplo, vamos a reducir un poquito el pincel y borraríamos toda esta parte del ajuste que hemos realizado. Eliminando el rojo, estamos eliminando el ajuste del pincel. Quitamos la máscara y aquí, por ejemplo, podríamos previsualizar el antes y el después. Hemos hecho un ajuste que solo ha influido en el cielo. Nosotros ahora mismo vemos, al pasar por encima del alfiler, donde tenemos el ajuste realizado. Y ahora, a posteriori, podemos cambiar tanto la exposición, forzarla más o menos, darle más brillo, quitarle brillo, darle más contraste, darle un poquito, oscurecerle un poquito el brillo. Le podríamos dar más saturación. Fijaos, el azul que nos va a generar es bastante eléctrico, no nos gusta mucho. Claridad no tiene mucho sentido en el cielo, en todo caso reducirle la claridad para que se difumine un poquito, y enfocarlo, desenfocarlo. Por ejemplo, nosotros queremos aclarar esta zona de esta pared. Pues lo que haríamos sería darle otra vez a nuevo, le daríamos un poquito de exposición, pero en vez de oscurecerla la vamos a aclarar. Vamos a dejar todos estos valores a 0. Al aplicarlos, vamos a aumentar el tamaño del pincel y vamos a pintar encima de la pared. Pintamos encima, vemos cómo se ha aclarado. Para previsualizarlo,
le damos a mostrar máscara, fijaos que se nos ha pasado un poquito, le damos a borrar, cogemos una máscara más pequeña y pintamos encima, borrando en todos estos sitios que no queremos que se aplique el ajuste. Si queremos, por ejemplo, añadir algo más de zona, le damos a añadir, pero por ejemplo, para ya pintar nosotros la zona más precisa, le quitamos la máscara automática, con control más hacemos zoom en la imagen y pintaríamos en la zona que queremos, por ejemplo hasta aquí. Le damos a borrar para corregir todo este rojo que teníamos por aquí, todo este rojo que tenemos por aquí, y a las niñas. Por ejemplo, para que no se note mucho la fusión de una a otra, cogemos un pincel más grande, hacemos control 0 o command 0 en Mac para previsualizar el zoom al 100%, quitaríamos mostrar máscara y aquí veríamos el efecto del antes y el después. Hemos oscurecido el cielo y hemos aclarado la pared de una forma muy fácil y sin necesidad de herramientas de Photoshop. Imaginaos que queremos, por ejemplo, simplemente cambiar el equilibrio de color de toda esta zona sin contar con el cielo, ¿no? Le daríamos a un nuevo, vamos a dejar la exposición en valores próximos a 0 y por ejemplo vamos a elegir, como veis tenemos desde tonos fríos hasta tonos cálidos, que son con los que se suele funcionar. Vamos a darle un poquito de saturación y elegir uno de los tonos cálidos. Vamos a pintar encima. Fijaos que el efecto es totalmente excesivo. Nosotros ahora podemos reducir este efecto, por ejemplo, y simplemente darle un toque de calidez a la escena. Fijaros el antes y el después. Este sería el tratamiento básico con los pinceles. Nuevo para crear un nuevo ajuste, añadir cuando queremos añadir más zona al pincel, borrar para lo contrario, borrar esa zona. Y con todos estos tiradores poder jugar con ellos. Podríamos borrar todos los ajustes con borrar todo, podríamos también quitar los alfileres, pero no son útiles los alfileres porque al hacer clic encima nos muestran la zona en la que se está aplicando realmente. Fijaos aquí, por ejemplo, nos hemos pasado, le daríamos a borrar, elegimos este alfiler y lo que vamos a hacer es borrar toda esta zona. Le vamos a dar a máscara automática, mostrar máscara y vamos a ver al borrar cómo se está ajustando justo al edificio. Aquí se nos ha borrado demasiado, volvemos a pintar. ¿Vale? Es una herramienta muy fácil de usar, muy potente y funciona muy bien. Otra de las herramientas que tiene Photoshop, Adobe Camera Raw, es el poder convertir a blanco y negro o poder crear duotonos de una forma muy sencilla. Para crear blancos y negros esperaremos al futuro para ver cómo procesar un blanco y negro con Adobe Camera Raw en posteriores capítulos. Vamos a hacer una separación de tonos que tenemos aquí en el panel de herramientas en dividir tonos. Lo que vamos a hacer simplemente es elegir dos tonos, uno para las iluminaciones, por ejemplo un naranjita, y para las sombras, por ejemplo un azul un poco oscuro. Pondríamos la saturación a tope de los dos y simplemente en el equilibrio iríamos hacia un lado o hacia el otro. Fijaros que aquí tenemos partes de rojo o de marrón que son los que estaban en la imagen. Simplemente nos iríamos al panel de HSL, escala de grises, le daríamos a convertir a escala de grises y ya solo tendríamos el tono azul y los tonos amarillos. Volveremos y aquí elegimos el tono que nos guste. Por ejemplo, vamos a bajar un poquito la saturación al azul hasta conseguir el efecto que nos gusta. Algo que podemos hacer para generar más textura, por ejemplo, es aumentar muchísimo el contraste y la claridad. Vamos a aumentar, por ejemplo, el brillo para que se note mucho más el efecto. Y aquí estamos consiguiendo un efecto de duotono con dos colores, que son los que hemos elegido aquí en dividir tonos. Y podemos conseguir que imágenes totalmente anodinas, como esta puerta, pues se convierta en una fotografía en blanco y negro bastante chula.
Vamos a hacer algo con efectos especiales en Adobe Camera Raw. Por ejemplo, tenemos esta imagen y nosotros lo que podemos hacer es aplicarle una serie de efectos, como por ejemplo grano, que estaría en el panel de FX, se llama veteado. Le podemos agregar grano, le podemos decir el tamaño en el que queremos el grano, queremos mucho grano, un ISO muy alto, o queremos un tamaño muy pequeñito, y luego la rugosidad nos va a dar una especie de aleatoriedad o de formas que va a mostrar ese grano o cómo se desplaza unos con otros. Fijaros, si le ponemos poquita rugosidad, es un grano casi sistemático, reconocible el patrón, y si le damos a mucha rugosidad nos crea como patrones de grano. Si damos control 0, vemos el grano que se ha generado. Esto se hace si nosotros vamos a terminar con la foto con Adobe Camera Raw. Si vamos a pasar a procesarla con Photoshop, terminantemente prohibido, porque todo este grano nos va a influir luego en los procesos. Pero si nosotros queremos imprimir o exportar para la web directamente ya esta foto, podemos agregarle aquí el grano. Como os he comentado anteriormente, se podía hacer una viñeta creativa, que es aquí en esta pestaña donde se logra, con viñetas posteriores al recorte, no en las correcciones de lente. Tenemos tres tipos: resaltar a la prioridad. Si le damos un valor negativo, fijaos cómo tiende al negro, y si le damos un valor positivo tiende al blanco, el denominado efecto bolita. Nosotros vamos a darle uno que vaya al negro, que lo que nos va a hacer es que prestemos más atención al centro, nos va a orientar la mirada. Hay que ser también precavidos, no agregarle viñeteados muy duros porque son demasiado fuertes y demasiado poco estándar. Fijaros el cambio entre realzar a la prioridad de color, que nos mantiene el color que tenía por detrás. Fijaros el cambio, nos mantiene el color, y también superposición de pintura. Fijaos que si tenemos zonas oscuras, y aunque le metamos el viñeteado, nos las vuelve a aclarar un poquito, ¿vale? Pero fijaos el efecto que provoca, que nuestra atención vaya a la flor y no se disperse en los laterales, ¿vale? Podemos desplazar el punto medio, hacerlo más centrado, menos centrado, que sea más redondo, voy a exagerarlo un poquito para que se vea más, que sea más redondo o sea más cuadrado, como si estuvieran los bordes. Esto simula que los bordes están quemados, y la podemos suavizar más o suavizar menos, para fijaros el efecto, y fijaros más suavizado, que aquí no se aprecia incluso cuando se está viendo la foto que se ha agregado un viñeteado. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias y continuaremos en siguientes capítulos. Recordaos que los contenidos tanto del podcast en vídeo como los ficheros están licenciados con Creative Commons, que podéis distribuir, podéis copiar, podéis enviar a la gente que queráis.